Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta en nuestro ciclo de los martes. En esta ocasión estamos hablando de política y ciencia en época electoral y hoy vamos a hablar de entre memes y likes, encuestas y redes sociales. Y para ello me van a acompañar 4 maravillosos panelistas que en un momento les voy a presentar. Pero antes quiero recordarles que por participar en nuestro ciclo de conferencias se pueden ganar fabulosos premios. En este caso tenemos un micrófono USB Yeti y una bocina Bluetooth JBL. Y bueno, ¿qué tienen que hacer para ganarse estos premios? Pues muy sencillo, únicamente tienen que registrarse al finalizar la conferencia en un código QR que les vamos a dejar ahí y responder a una pregunta. Si ustedes cumplen con el 80% de asistencia y contestan correctamente a la pregunta, entonces ganarán o más bien tendrán un boleto para participar en el sorteo de premios. Este sorteo lo vamos a hacer después de nuestra última mesa. También deberán seguirnos en las redes sociales como @conocimiento UAM y recoger su premio en la Rectoría General. Así que al final van a poder participar y todavía, si esta es su primera mesa, pueden asistir a la siguiente para ganar estos premios. Y bueno, ahora sí les quiero presentar a nuestro maravilloso panel del día de hoy y quiero empezar por la doctora Daniela Castillo, que ella es doctora en Ciencias Sociales de la UAM. Actualmente es profesora del Departamento de Relaciones Sociales de UAM Xochimilco y ha sido consejera electoral distrital del INE y del Instituto Electoral de la Ciudad de México en los procesos electorales 2018, 2021 y actualmente también en el 2024, por lo que le agradezco mucho porque sabemos que son tiempos muy ocupados. Y pues además es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales AC y de la red de politólogas. Así que bueno, toda la experiencia y ella va a ser nuestra moderadora el día de hoy. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Oriana, un gusto estarles acompañando acá para hablar del proceso electoral 2023-2024 desde una perspectiva muy particular, que es sobre la influencia de la televisión y de las redes sociales en los procesos electorales. Muchas gracias. Sin duda un temazo, porque bueno, pues ahora se ha hablado de que las redes sociales van a influir mucho en esta elección. Vamos a ver qué tanto. Entonces, regresaremos en unos minutos contigo, Daniela, para que nos des la introducción. Mientras tanto, le quiero dar la bienvenida a el doctor que nos acompaña también, que es el doctor, se está tardando, aquí está el doctor Alejandro Espinosa. Él cuenta con un doctorado en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa, es profesor del Departamento de Producción Económica de UAM Xochimilco, editor de la revista Análisis Organizacional y articulista en El Universal. Sus líneas de investigación son trabajo precario, nuevo capitalismo e inteligencia artificial. ¿Cómo está, doctor Alejandro? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con ustedes y de poder participar en algo tan importante como lo que nos están convocando. Saludos. Muchas gracias, doctor. Y en unos momentos regreso con usted. Les quiero presentar ahora a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Javier Steinau. Él es doctor en sociología por la UNAM. Es profesor actualmente del Departamento de Educación y Comunicación de UAM Xochimilco. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones, en el año 2004, el año 2010 y el año 2014, y también es profesor distinguido de la UAM, institución en la que lleva más de 50 años. Entonces, bueno, pues el doctor tiene toda la experiencia del mundo, sobre todo trabajando en el área y el campo del periodismo. ¿Cómo está, doctor Javier? Qué gusto tenerle. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación en este evento tan relevante y saludo a mis compañeros que me da mucho gusto compartir la mesa con ellos. Muchas gracias, doctor Javier. En un momento regresamos con usted. Y bueno, finalmente le quiero dar la bienvenida al doctor José Sánchez. Él es doctor en Comunicación y Política con el perfil en Cultura Digital por la UAM. Actualmente es profesor del Departamento de Relaciones Sociales de UAM Xochimilco. Es miembro del SNI teniendo el nivel 2
y ha escrito múltiples libros, pero su último es Estética de la Interacción Visual, que fue publicado por la editorial Gedisa. Y bueno, él tiene mucho que decirnos acerca precisamente de también la inteligencia artificial, la parte social de todo esto de los medios y las redes sociales y las elecciones. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de participar en esta mesa y pues nada, adelante. Muchísimas gracias y bueno, pues ahora sí, para dar inicio con este magnífico tema, voy a regresarle los micrófonos y cámaras a Daniela, quien nos va a dar una introducción sobre esta temática que vamos a hablar el día de hoy. Adelante, Daniela, el público es tuyo. Muchas gracias, Oriana, y buenas tardes a toda la audiencia digital que nos acompaña por las diferentes plataformas de conocimiento UAM. Es un espacio, sin duda, que va a servir para poner a discusión un tema bastante interesante y de suma importancia en el que nos encontramos. Y a esto me refiero al proceso electoral 2023-2024. Y qué mejor hacerlo que a partir del análisis de académicos especialistas de nuestra casa de estudios, la UAM. Y es que fíjense que estamos a escasos 12 días de la jornada electoral donde la ciudadanía mexicana saldrá o no a participar a través de su voto para elegir a más de 19,000 cargos de elección popular. Y en ese sentido, bueno, pues yo les pregunto si conocen a las personas que se están postulando a la presidencia de la República, a las senadurías, a las diputaciones, ya sea locales o federales, a las gubernaturas, a la jefatura de gobierno, aquí en la Ciudad de México y a las alcaldías. Ya saben si van a salir a votar o no, y si piensan votar, si saben a quién le otorgarán su voto. Y es que precisamente un buen mecanismo para conocer a las diversas candidaturas, sus plataformas políticas y sus principales propuestas son las campañas políticas. Prácticamente durante todo el siglo XX, los medios tradicionales de comunicación resultaron ser el principal canal donde transcurrían las campañas políticas de alto impacto. Las audiencias de radio y de televisión aún siguen recibiendo información acerca de las diferentes ofertas políticas a través de los famosos spots políticos. De hecho, de acuerdo a la información propia de la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, del 1 de marzo, fecha en la que arrancaron las campañas electorales, al 12 de mayo, las y los mexicanos hemos estado expuestos a 171,735 spots políticos. No solo eso, los debates oficiales todavía se siguen transmitiendo vía medios tradicionales como la radio y la televisión. Precisamente el día domingo pasado se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial. Y es que muchas personas podrían llegar a pensar que en una realidad donde el uso del Internet y de las redes sociales tiene tanta presencia en nuestra vida diaria, pues, ¿quién consume medios tradicionales, no? Bueno, pues de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales realizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para 2023 se reportó que las y los mexicanos consumimos 2.5 horas de televisión y 3 horas de radio al día. Entonces, habrá que continuar prestando atención acerca de lo que sucede en medios tradicionales y prácticamente cómo ello impacta en la ciudadanía. No obstante, el uso del Internet y la presencia de diferentes redes sociales es una realidad en nuestro país que no podemos negar. De hecho, de acuerdo al 19º estudio sobre hábitos de los usuarios de Internet en México, que también se llevó a cabo en 2023 y que acaba de ser, publicado en este mes de mayo, o sea que datos más fresquecitos no hay, se refiere que el 80.8% de la población mexicana de 6 años y más tienen acceso a Internet y que el 42.7% mantienen una conexión a Internet de entre 7 y 9 horas por día. Entonces, habrá en ese sentido que preguntarnos, ¿qué hacemos las y los mexicanos en Internet? Bueno, pues de acuerdo a este estudio, su principal actividad es acceder a redes sociales. ¿Cuáles? Principalmente, en primer lugar, encontramos el uso de WhatsApp, seguido de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y fíjense entonces cómo estos datos nos señalan
que no por la presencia de Internet abandonamos los medios tradicionales, sino más bien estamos hablando de que nos volvimos audiencias convergentes, es decir, combinamos el uso de diferentes medios de comunicación. Sin embargo, bueno, pues les decía, no podemos negar la alta presencia de Internet en nuestras vidas. Lo que podemos afirmar más bien es que si las audiencias pasan más tiempo en redes sociales, es entendible que las ofertas políticas transiten a tener presencia en estos espacios. Y es que ya llevamos algunos años observando cómo distintos actores políticos y partidos se han posicionado en diferentes redes sociales, buscando tener una conexión más directa y orgánica con la ciudadanía. Pero la pregunta acá es, ¿cómo lo han hecho? Y bueno, pues en esto ha habido también una evolución. Les platico, por ejemplo, que lo primero que podemos observar es que la estrategia primigenia de los partidos fue colocar los spots políticos que se difundían en radio y televisión, simplemente los pasaron a las redes sociales. Pero esto obviamente no funcionó. Y es que los partidos y sus candidaturas no entendieron que el mensaje por sí mismo no conectaba con la ciudadanía. Se necesitaba entonces de una estrategia y de un lenguaje particular para redes sociales. Con el tiempo, digamos, hemos sido testigos de cómo muchas candidaturas han intentado conectar generando contenido más amigable en redes, pero la verdad es que a algunos les ha salido y hay muchos otros que lo único que han generado es basura digital. Solamente algunas figuras han logrado ser sumamente exitosas y es que efectivamente han logrado entender el lenguaje digital. Han comprendido el poder de un meme, la viralidad de un TikTok, el alcance de sumarse a un buen trend y bueno, pues precisamente para contextualizar la influencia de los medios en la toma de decisiones, particularmente del electorado, pues me gustaría poner sobre la mesa dos casos, dos ejemplos donde lo transmitido en medios sí ha tenido un impacto en los resultados electorales. El primero es en el caso de la cobertura en medios tradicionales de comunicación, donde recordamos las elecciones presidenciales de 2006, donde las televisoras se posicionaron en contra de un candidato, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el cual fue objeto de una campaña negativa señalando que era un peligro para México. Y donde, bueno, los resultados electorales generaron una polémica al haber menos de un punto porcentual entre el primer y segundo lugar. Y miren, más allá de discutir en este espacio si hubo o no fraude electoral, hay que cuestionarnos cuál fue el papel de los medios tradicionales en la decisión del voto en 2006. Y para el caso de redes sociales, les propongo pensar en el caso del proceso electoral pasado, 2021, donde se presentó el caso de Samuel García, donde el candidato es súper interesante porque él arranca las campañas electorales en cuarto lugar en las preferencias electorales y termina conquistando la gubernatura del estado de Nuevo León. ¿Qué pasó en medio? ¿No? ¿Qué pasó en medio? Que pasó de cuarto lugar a ser el ganador y se habla del papel que jugó Mariana Rodríguez, que además de mantener una relación familiar y de pareja con el candidato, con el hoy gobernador, pues resulta ser una de las influencers más importantes a nivel nacional. Se habla del marketing político que tuvo en redes sociales. ¿Qué pasó en redes sociales que Samuel García estuvo presente en la mente del electorado y decidió otorgarle su voto? Precisamente hoy vamos a platicar con nuestros especialistas acerca del impacto que tienen los medios de comunicación tradicionales y digitales en la sociedad de cara a las próximas elecciones. Vamos a platicar sobre si la cobertura que dan los medios de comunicación o el contenido digital que suben las candidaturas a sus redes influye en el electorado. Y justo me gustaría que nuestros especialistas nos platiquen cómo funciona la viralidad de un meme, de subirse a un trend, de si ser popular en redes sociales y tener un gran número de seguidores o de tener muchos likes o me encorazona, se ve reflejado en los resultados electorales del próximo 2 de junio. Y para ello les propongo realizar 2 rondas de preguntas a cada uno de los ponentes, donde cada uno tendrá la posibilidad de participar hasta por 4 minutos cada uno, y después dejamos un breve espacio, más o menos de 5 minutos, para poder responder las preguntas del público. En ese sentido, bueno, comenzaría con la primera ronda de preguntas, que sería esta.
¿Por qué consideran que es trascendental el proceso electoral 2023-2024 y cómo influyen los medios tradicionales y las redes sociales en la decisión del voto? Para eso, si les parece muy bien, podemos iniciar la mesa con el doctor Alejandro Espinosa, hasta por 4 minutos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniela. La pregunta pues tiene varios filones, ¿no? Por un lado, tenemos que comprender que que es un proceso gigante en donde van a participar casi 99 millones de ciudadanos, ¿no? Bueno, ese es el padrón y es lo que aparece, aunque sabemos que del padrón electoral no todos van a votar, tendrán su credencial para votar, pero no todos van a ir a votar, ¿no? Entonces hay un elemento que es central, el número de cargos que están en disputa. Tú comentabas hace rato un dato, ¿no? Estamos hablando de 20,286 cargos, que implica el mapa de la República completo, en donde no nada más tiene una significación en términos del proceso electoral, sino de lo que implica en cuestiones de poder, de elementos domésticos que están ahí presentes, ¿no? Otro elemento también para ponderar en esta cuestión, estamos hablando de que en 31 de 32 entidades se renuevan los congresos locales. O sea, aparte de las presidencias municipales, y aparte de eso tenemos el cambio en los congresos locales con todo lo que eso significa, ¿no? Y en 30 de 32 entidades se renuevan gobiernos municipales y alcaldías. Imaginemos, para los que vivimos en la Ciudad de México, quizá nuestra atención se concentra más en lo que está pasando en la elección local, sobre todo en términos de la jefatura de gobierno, ¿no? Y en la presidencia de la República. Pero esto, imaginemos que está pasando en otras entidades, en donde también están en juego los cambios de gobernadores, ¿no? Estamos hablando de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Morelos, Tabasco, Veracruz, Yucatán y, como decía yo hace rato, la Ciudad de México. O sea, todo está moviéndose de una manera gigante. Ahora, en este laboratorio están pasando muchas cosas. Comentaba sobre la presencia de lo digital, es decir, de nuevos formatos de comunicación que modifican las formas de hacer política tradicionales, ¿no? Ya no es suficiente con salir a la plaza, aunque puede seguir siendo muy importante. Ahí tenemos lo de la marea rosa como un elemento y lo que va a ser la concentración el 29, ¿no? Sin embargo, aparte de eso es la disputa en la plaza pública, pero de lo que tiene que ver con la cultura digital. Creo que hay una lección que se vivió pensando en México, en el caso de Nuevo León, pero también si reflexionamos y vemos hacia América Latina, la experiencia que se vivió en Argentina, en donde un personaje que no venía de una política de historia larga, ¿verdad? Tenía muy poco tiempo en el Congreso, tenían solo 2 lugares en el Congreso, él y la que es ahora la vicepresidenta, y logran armar un movimiento subterráneo en muchos casos. Todavía se está estudiando cómo es que esto sucedió, cuál fue el peso justamente de los memes, de los likes, de algo que no se veía tan claramente en las calles. Ya había elementos, ¿verdad?, pero no tan claro en las calles, y sin embargo sorprendió a todos. Entonces creo que esto es algo que nos hace reflexionar de manera muy importante. Y por último, creo que también es clave pensar que no nada más es una elección en donde se juegan muchas cosas para México, tiene una repercusión en el plano latinoamericano sobre todo, ¿no? Veamos que hace poco se hizo hace unos días, un encuentro en España, en Madrid, de Vox, ligando a las fuerzas más conservadoras. Bueno, en eso estamos hablando, o sea, ya no estamos solos, estamos envueltos en esta vorágine en donde lo electoral y el voto es muy importante en México, pero con repercusiones internacionales también. Muchas gracias, doctor Alejandro Espinosa. Definitivamente bastante interesante mirarlo de no solo qué es lo que está pasando esta ola en México, sino también en toda la región latinoamericana.
Para continuar, le damos el uso de la voz al doctor Javier Esteinú, hasta por 4 minutos, por favor. Sí, gracias, Daniela. Bueno, pues retomando el marco que ya ha planteado el doctor Alejandro Espinosa, yo también me sumo al planteamiento en el sentido de que son las elecciones más relevantes que hemos tenido en la historia de México. ¿Por qué? Porque prácticamente se va a modificar todo el sistema político. ¿Qué significa esto? Que para el 2 de junio van a participar más de 98 millones de personas, que son los ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral de todas las 32 entidades federativas del país, para elegir a más de 20,000 cargos de representación popular. Es decir, se modifica toda la estructura política. De esos cargos, obviamente uno va a ser para la elección de un presidente o presidenta, 128 cargos para senadores y senadores, 500 cargos para diputados o diputadas. De igual forma se van a seleccionar más de 19,000 cargos locales compuestos por 9 gobernaturas que ya se han mencionado, más de 1,000 miembros de congresos locales, 1,800 presidencias municipales, 14,000 regidurías, casi 2,000 sindicaturas y más de 400 cargos auxiliares. Entonces, con todo esto, lo que nos damos cuenta es que el sistema político va a quedar totalmente sustituido por la decisión electoral que se tome este día de los comicios. Ahora, ¿cómo se puede vincular esto con los medios de comunicación? Que era la pregunta que se hacía. Bueno, pues para poder tener una decisión, la decisión se construye a partir de la percepción que se tiene en relación a cada uno de los candidatos y las ofertas políticas que ofrecen sus alianzas o sus instituciones partidistas. Entonces, para ello, los partidos políticos han tenido un enorme acceso a los sistemas de comunicación. ¿Por qué? Porque según datos del INE, van a tener acceso a más de 3,000 o han tenido ya acceso a más de 3,700 estaciones de radio y canales de televisión para difundir sus propuestas, iniciativas, logos, campañas, etcétera, con objeto de dar a conocer a los auditores, a los ciudadanos, cuáles serían sus planteamientos por los cuales les piden sus votos. Y es muy importante considerar que de este total, hasta finales de este periodo, ya en la fase de propiamente de campañas, se van a distribuir más de 57 millones de spots. Es decir, no se puede decir que sea un país desinformado. Podemos estar de acuerdo o no con lo que se está distribuyendo en cuanto a los contenidos de cada partido, pero es un país archi mega súper informado en términos electorales, de los cuales una parte los utiliza el Instituto Nacional Electoral y otra parte lo utilizan los partidos políticos y otra parte los candidatos. Entonces, frente a la relación de cómo se van a dar las elecciones, pues depende fundamentalmente de la mediación que se va a construir a través de la infraestructura mediática de radio y televisión, y muy poco de prensa, y de las redes sociales. Entonces, estamos ante un fenómeno donde la mediatización es fundamental. ¿Y qué significa la mediatización? Los mensajes que vamos a recibir. Y en esos mensajes se ha construido un fenómeno a favor y en contra, que ha creado un ambiente de polarización y de enfrentamiento, pero es normal en las etapas en las cuales se van a tomar decisiones, ya sean políticas o trascendentales, donde un sector está a favor y otro sector está en contra. Entonces nos encontramos en una etapa muy trascendental, porque lo que se va a decidir es el futuro del país, es decir, el futuro de más de 123 millones de personas que son las que constituyen la República Mexicana. Daniela. Muchísimas gracias, doctor Javier, con datos además bastante puntuales. Y en ese sentido, bueno, pues me gustaría escuchar qué opinas, doctor José Alberto Sánchez, qué opinión tienes al respecto. Bueno, muchas gracias. Creo que mis compañeros de mesa y tú misma, Daniela, han puesto sobre datos muy importantes de por qué es importante y relevante una elección de esta naturaleza para México. Coincido con ello, me parece que es así, y no quisiera yo ser repetitivo en ese campo. Quisiera concentrarme el espacio que tengo para señalar lo siguiente. Me parece que es muy importante señalar dos cosas de entrada en esta primera intervención. Habría que hacer una pregunta en este contexto: si hoy es Internet el espacio de mayor influencia en la decisión de voto de una persona.
esta es una pregunta muy pertinente en un tiempo donde, y aquí entro con un segundo aspecto que me parece fundamental como pregunta para nuestro tiempo, ¿no? Creo, esto es algo que he venido haciendo recientemente, trabajando cuestiones de ciudadanía digital. A mí me parece que hoy estamos ante un escenario muy contemporáneo, unas elecciones que son muy importantes porque el escenario contemporáneo es el siguiente. Por un lado, tenemos una vieja tradición de lo que entendemos por ser ciudadano, por tener derechos de voto, por tener oportunidades de participación, etcétera, etcétera, ¿no? Pareciera que eso sigue preponderando, es importante, pero también por otro lado, lo que podemos entender es que la aparición de estos escenarios tecnológicos complejos de información, de flujos informativos, de acceso, etcétera, lo que han hecho es que es evidente que las redes sociales, las redes sociodigitales, como le hemos llamado en algún momento con Rosalía Binocur, evidentemente han modelado las conductas de los partidos políticos, de los actores políticos, las han modelado, las han cambiado, las están transformando, o sea, las redes sociales están cambiando justamente las conductas, pero también muy importante, han cambiado también las conductas de llevar una campaña. Eso es importantísimo, ¿no? Habría que preguntarse hoy por la figura de estos candidatos y la influencia que están teniendo las redes para modelar su discurso y sus imágenes llevadas hacia los medios tradicionales, porque originalmente los medios analógicos eran los que dirimían el discurso sobre el cual, tú misma lo has puesto sobre la mesa, llevaban, por supuesto, la figura hacia las redes digitales. O sea, esta idea de una migración digital me parece ya muy antigua, donde pasaban su discurso modelado para una agenda, lo llevaban hacia las redes sociales. Pero ahora han aprendido que el discurso de las redes sociales puede llevarse también a la televisión, puede llevarse también al radio, ¿no? Incluso puede llevarse a otro sistema de cibermedios que no necesariamente están hechos para un público general, como puede ser el TikTok, por ejemplo, ¿no? La idea, lo que ha pasado con las precampañas, con las disputas políticas en México, Marcelo Ebrard, todo lo que ha llevado en términos de un posicionamiento hacia allá, ¿no? Y en ese sentido, hoy lo que vemos son campañas que tienen imágenes más fluidas, imágenes más performáticas. Y eso no quiere decir que estas imágenes o estas campañas necesariamente estén comprometidas con un campo de la verdad. Y a mí me parece que hasta ahí dejaré yo esta primera intervención, porque las redes sociales evidentemente permiten que pueda haber un campo de performatividad en tanto discurso político a nivel de lo que buscan en términos de convencimiento para una población cada vez más extensa. Muchas gracias, doctor José Alberto. Pues siguiendo, digamos, un poquito la tónica, pero intentando retomar algunas de las ideas que escucho de nuestros ponentes, les preguntaría ahora qué implicaciones tiene para la democracia y para la construcción de la ciudadanía conocer a las y los candidatos a partir de su popularidad en televisión y en redes sociales. Sí, que tanto se construye. Mencionaba el doctor Steinu ahorita que somos una población sí o sí muy informada, pero, y en ese sentido, pues el papel que juegan tanto los medios tradicionales como las redes sociales. Si gustas comenzar de nuevo, doctor Alejandro Espinosa. Claro, bueno, de entrada, me gustaría hacer una anotación sobre algo que se había comentado hace un momento en cuanto al... Hay un impacto de las nuevas formas de comunicación política, sin embargo, coexisten con las tradiciones, las viejas formas de hacer política. Estamos asistiendo a cambios en las formas de organización. Por ejemplo, ya no van los partidos solos, lo dominante es en el mundo que vayan coaliciones, ¿verdad? En general, ¿sí? Esto es un cambio muy importante y que implica también formas de comunicación dentro de las fuerzas políticas, de militancia, de hacer política distintos, ¿no? Ahora, también creo que hay una estratificación o que toca de manera distinta a los segmentos poblacionales. No es lo mismo hablar de la forma y de cómo abrevan los jóvenes de
la información política que circula, que en muchos casos también es desinformación, son verdades a medias, es la guerra a toda costa en donde se confronta entre todos, ¿verdad? Estaba escuchando hoy una cosa que me enviaron en donde lo dominante era señalar que la candidata a la presidencia por Morena venía de Europa, que no tenía ningún asidero con lo mexicano, y el tono tan agresivo me llamó la atención. Es decir, no solo es una polarización, sino estamos viviendo ya un exceso de confrontaciones y se está abriendo una brecha en donde mentarle la madre al otro es lo común, ¿no? Es que tú eres un chairo y eres tal cosa, o tú eres un fifí y tal cosa, de una manera en donde si ya existía antes, ahora se ha agudizado, con implicaciones también en términos de construcción de violencia política. Creo que en ese sentido tenemos implicaciones para la democracia en donde tenemos que revisar esto con mucho cuidado. Néstor García Canclini apuntaba sobre cómo la algoritmización de la sociedad está afectando también los ciudadanos, ¿no? Yo he estado trabajando cosas sobre cómo impacta, por ejemplo, las nuevas formas de comunicación en la habilidad lectora. Todo tiene que ver con todo, y lo que estamos viendo es que estos comunicados sintéticos, resumidos, con una eficiencia, por supuesto, en mercadotecnia política muy grande, sin embargo, también están generando, no quisiera decir formas de despolitización, pero sí otras formas de politización que todavía no las agarramos de manera suficiente. Todavía es un campo a explorar y a revisar, pero sin duda, volviendo a la pregunta que hacías, tiene implicaciones para la democracia. Creo que tenemos que revisar esto y hacer una reflexión profunda, por un lado, sobre la crisis de los partidos políticos, sobre la pérdida de capacidad para construir ciudadanía a partir de cómo se mueven en la plaza pública. Ya no funcionan las mismas formas de manifestación, ya el discurso político no tiene el impacto que tenía antes, ¿no? Y en ese sentido, la construcción de ciudadanía pasa por un rasero diferente. Y rápidamente insistir sobre esto, los grupos más grandes en edad, pues todavía se siguen basando en lo que sale en la televisión, en la radio, lo que pueden comunicarse entre estos grupos poblacionales. Sin embargo, en los grupos más jóvenes, que ahora van a tener una presencia muy significativa, estaba revisando algunos datos de cómo está el padrón electoral y tiene una presencia de los 18 a los 29 años muy importante, pueden modificar las cosas. Es decir, quizás asistimos a un cambio no solamente de las formas de gobierno, sino de la cultura política en general. Y eso me parece de gran relieve. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Definitivamente el tema de la confrontación es uno de los impactos más interesantes que están surgiendo a partir de las redes sociales, digamos, en esta realidad tan asediada por el Internet. Doctor Javier Steinau, platícanos, ¿tú qué piensas? Sí, Daniela. Bueno, como tú decías, la importancia que puede tener la forma como los medios de comunicación manejan la imagen de cada uno de los medios es definitiva. ¿Por qué? Porque a partir de esto se va a construir la percepción a partir de la cual se forma la conciencia, y de la conciencia vendrá la decisión que tomen los ciudadanos para elegir a uno u otro candidato. Entonces, frente a ello, necesitamos datos duros de cómo han difundido los medios estas distintas imágenes de los tres principales candidatos, que son los que han quedado recientemente. Y desafortunadamente existe poca información. Los mayores datos que existen, la numeralia corresponde a encuestas que se han realizado sobre la popularidad que han alcanzado y quién lleva la mayor ventaja o menos ventaja. Pero estas encuestas no nos ayudan a entenderlo. Entonces, la otra alternativa es la que ha construido el INE, delegando la facultad de realizar este monitoreo de cómo se han difundido las imágenes en los medios a partir del trabajo que ha hecho la Universidad Autónoma de Nuevo León para darle un seguimiento a lo largo de toda la fase de precampaña y de campaña. Hasta el momento nada más tenemos los datos que se han sistematizado de la fase de precampaña, que abarcan del 20 de noviembre del 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero del 24. Y queda pendiente todo lo que es la fase de campaña de marzo a mayo de este año, que posteriormente los vamos a conocer.
Este primer análisis, ¿qué es lo que nos refleja? Centrándome exclusivamente en lo que es el trabajo de los medios públicos, porque habría que ver medios privados y medios públicos, yo me he centrado en analizar para estudiar qué han hecho los medios públicos, que es un área que casi no se estudia. Bueno, se puede decir que los medios públicos prácticamente le han dado un apoyo prioritario a la figura de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum Pardo, a diferencia de los otros candidatos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cuanto al nivel de exposición, los medios públicos, incluyendo radio y televisión, le dieron en la fase de pre-campaña a Claudia Sheinbaum 54% a Xochitl 42%, a Samuel García, que era el candidato que en ese momento se postulaba como presidenciable, el 4%, y apenas surgía Jorge Álvarez Maínez con un 1%. Esto en cuanto a espacios de difusión. Ahora, el espacio de difusión tiene que analizarse en si ha sido positivo o negativo. En cuanto a aspectos positivos o negativos, también volvemos a encontrar la misma tendencia. Para Claudia Sheinbaum Pardo se obtuvo el 36% de preferencias positivas, para Xochitl Gálvez únicamente 3 referencias positivas, para Samuel García 5 referencias positivas y para Jorge Álvarez Maínez 0 referencias positivas. Pero además hay otra valoración de tipo cualitativo. Por ejemplo, en el medio público Canal 11 ha habido algunas narrativas de carácter pues bastante maniqueo. Por ejemplo, para Xochitl Gálvez, algunas de las expresiones que se han presentado en este noticiero en ese periodo de las precampañas, se anunciaba: las cosas van mal para la oposición y para su candidata Xochitl Gálvez, que cada día más se aleja de las preferencias electorales. O alguna otra complementaria que dice: las cosas pintan mal para la oposición rumbo al 2024. Por otro lado, para Claudia Sheinbaum, completamente en el extremo, se expresó: si las elecciones fueran en estas fechas, Claudia Sheinbaum se convertiría en la presidencia de la República. O también, Morena está arrasando en las preferencias electorales. Finalmente, por otro lado, para el candidato Álvarez Maínez, se mencionó: es un ilustre desconocido que hasta ahora apenas empieza a presentar algunas referencias. Entonces, lo que nos vamos dando cuenta es que estas percepciones que se construyen son centrales porque orientan una cierta construcción de la imagen que puede influir en la toma de posición. Por eso es fundamental que tanto medios públicos como privados respeten la reglamentación que ha señalado el INE, el Tribunal Federal Electoral, de cómo tiene que difundirse esta información, porque de lo contrario no son medios que apoyan a la democracia, sino que la debilitan. Muy de acuerdo contigo, doctor Javier. Sobre todo, y ahorita te escuchaba y no podía dejar de pensar cómo durante los debates presidenciales me tocó mirar uno en televisión comercial y uno en televisión pública, en un medio público, y como dice el meme, ¿no? Caray, pues qué pregunté, yo también me quedé como de, caray, pues qué debate vimos, porque en el del medio comercial, totalmente apoyo a Xochitl Gálvez, y en el del medio público, completamente apoyo a Claudia Sheinbaum. Pero bueno, para continuar, digamos, con esta pregunta o esta reflexión y ese análisis acerca de las implicaciones que tiene para la democracia y la construcción de la ciudadanía, ¿qué implicaciones tiene que conozcan a las y los candidatos a partir de su popularidad en redes sociales? Platícanos, doctor José Alberto, ¿qué piensas tú? Bien, bueno, gracias. Para esta segunda intervención quiero partir de un elemento importantísimo. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Javier. Hay un vacío todavía en términos de datos duros, pero tenemos un dato que es muy importante, tampoco del todo claro, pero es muy importante. Esta elección es una elección particularmente que puede llegar a ser definida en muchos sentidos y en varias líneas por una población joven, ¿no? Que, sobra decir, es una población joven que aún no tiene o no tiene del todo definida su decisión de voto. Y eso es muy importante. O sea, así como puede haber una enorme cantidad de ausentismo, puede haber una enorme cantidad de voto que puede surgir de manera inmediata, y aquí sí quiero ser muy claro, en el momento en el que vamos con esta campaña, la decisión de voto que pueda llegar a ocurrir va a ser muy decisivo Internet, porque Internet puede jugar un rol importantísimo en la manera en la que puede cambiar una direccionalidad de voto en las personas. Y ahora, ¿por qué? ¿No? Habría que preguntarse entonces una segunda pregunta, esta que inicié en la primera intervención:
Internet en la construcción de un discurso público. O sea, eso es súper importante. Tenemos por un lado los medios que juegan su rol, pero por otro lado tenemos a los cibermedios que también están jugando un rol importantísimo en términos de esto, ¿no? Ahora, me gustaría solamente referirme a algunos aspectos para tratar un poco de darle respuesta y salida a lo que acabo de plantear. Lo siguiente. A mí me parece que estamos ante un momento histórico a nivel incluso global, donde estamos empezando a ver cómo se están construyendo ciudadanías de la posverdad. Estas ciudadanías de la posverdad, solo voy a citar 3 elementos que son importantes para tomar en cuenta lo que me estoy refiriendo. Primero, la idea de que esta población joven consume mucho, produce mucho memes. Y debemos estar muy conscientes de que los memes no son aparatos que están construidos necesariamente para informar acontecimientos de verdad, ¿no? En todo caso, son, voy a decirlo de esta manera, a lo mejor tendría que detenerme más en explicar esto, pero son dispositivos que contextualizan emocionalmente a los ciudadanos sobre una situación. Esto es un meme. Y en ese sentido, lo que vemos, por ejemplo, y lo que más tenemos, es una replicación de memes sobre lo que ha estado ocurriendo en las campañas. Y ahí, por ejemplo, pues habría que hacer estudios muy particulares sobre este asunto, de cómo se va generando esta guerra de memes en términos a los candidatos. Los segundos actores, que a mí me parece muy importante en una elección, y lo hemos estado viviendo, son evidentemente los bots. Los bots son también dispositivos conductores de opinión pública artificial. Y esto es bien importante decirlo, ¿no? Ellos hoy son capaces de guiar lo que sucede en gran medida dentro de un espacio de la esfera pública. También, por supuesto, pueden construir cierto tipo de discurso dentro de esta esfera pública, ¿no? Algunos estudios que han salido muy rápido, los sitúo antes de que finalice mi tiempo, son, por ejemplo, la narrativa de los logros que se han dado a través de los bots en el caso de Claudia Sheinbaum. O sea, la mayor parte de los bots han estado defendiendo los logros que el gobierno ha estado haciendo durante mucho tiempo y lo plantean como una narrativa que se establece de manera muy directa en términos sobre esta candidata. Sobre eso me quedaría ahí. Muchas gracias, doctor José Alberto. Pues sí, escuchándote no podía dejar de pensar justo cuando mencionabas el tema del Internet y cómo puede direccionar el voto a partir de, digamos, todas las herramientas de memes y TikToks que se generan en la red. Y me parece que por allá va la posible explicación del crecimiento en las preferencias electorales que tiene Movimiento Ciudadano. Precisamente me gustaría apuntar en estos breves minutos que nos quedan sobre una pregunta que llegó y que ya, José Alberto, ya nos planteabas un poquito, ya nos empezabas a direccionar sobre cuál es el impacto de los bots en las campañas políticas y particularmente en esta elección. También invitamos al público, a las audiencias que nos están escuchando, a que nos escriban sus preguntas y aprovechen el espacio para conocer la opinión de nuestros especialistas. Pero, digamos, en lo que nos llegan más preguntas, no sé quién le gustaría tomar la palabra en relación al impacto de los bots en las campañas políticas. Bueno, si quieres puedo decir algo rápido. Adelante. Es importante situar que no existen un solo tipo de bots. Existen varios tipos de formas de ejercer este condicionamiento de comunicación digital. Pero particularmente los bots juegan un impacto muy importante porque ellos pueden justamente romper un diálogo. Lo pueden romper sobre actores que están participando realmente en acontecimientos de carácter político, porque los bots no están dirigidos a los actores, sino están dirigidos al contexto de la ciudadanía que acompaña un diálogo. Y por lo tanto, es importante establecer eso, ¿no? Segundo,
Los bots pueden también dirigir una comunidad. Ellos pueden dirigir una comunidad hacia un sentido o hacia otro. Y es importante tomar esto como parte importante. Y por último, señalar que de manera política los bots pueden también construir tendencias de opinión pública, ¿no? Los discursos pueden modelarse a partir de los bots. Entonces, creo que la manera en la que han jugado hasta ahora, yo no tengo en este momento datos sobre específicos, porque los trabajos se vuelven mucho más cualitativos cuando hablamos de este tipo de tecnologías, o hay que hacer trabajos ahora ya con inteligencia artificial y big data para poder entender un poco esta dinámica. Seguramente los hay. En este momento yo no me atrevería a decir, pero estos tres elementos me parece que son muy importantes para entender cuál es el impacto de los bots en una campaña política y en una elección. No se escucha, Daniela. Me muteé sin querer yo solita. Muchas gracias, José Alberto. Pues definitivamente, además, tengo entendido que además eres especialista en estos temas acerca de la viralidad, de los memes, de los bots. Entonces, qué mejor que poder escuchar de primera mano alguien que sabe bastante del tema. Debido a que no advierto, digamos, alguna otra pregunta de nuestro público, les invito o les propongo que tengamos alrededor de 2 minutitos cada uno para poder, bueno, nos acaba de llegar una pregunta, 2 preguntas, entonces más bien vamos a intentar responderlas si les parece bien. Agustín Ruiz nos comenta, nos dice buenas noches, muy interesante, y nos pregunta qué recomendaciones podrían darnos para un uso o consumo responsable de las redes durante la época electoral. También está Michelle, que nos pregunta si consideran que las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para los procesos electorales. Y también tenemos la pregunta de Ulises, que nos pregunta si la característica de contextualización emocional de los memes puede incrementar la polarización. Entonces, les dejo estas 3 preguntas. Si alguien quiere agarrar una, otra persona otra, estoy abierta a eso. Doctor Alejandro, adelante. Es que me pareció una provocación extraordinaria estas preguntas. Me gustaría no nada más pensar en México, sino yo he estado muy cercano a cosas de Argentina. De hecho estaba allá cuando estaba toda la efervescencia con Milei y todo. Nada más un dato. En la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, funciona un salón gigante lleno de muchachos especialistas en la comunicación, en bots, en trolls, en todo armado, ¿no? Que es un lugar totalmente compacto. Al lado se realizan las conferencias de prensa diariamente con un señor que se llama Manuel Adorni, realmente con toda una bronca, y cuando han intentado periodistas acercarse a este lugar, está bloqueado. Es algo totalmente confidencial. Yo creo que si vemos la experiencia argentina, encontramos que en muchas ocasiones lo que se discutía en el Congreso y la gente que estaba en contra, por ejemplo, de algunas propuestas de la Libertad Avanza, que es la fuerza política de Milei o de las fuerzas que están alrededor de esta, inmediatamente había una andanada de mensajes, de agresiones a través de las redes que generaban miedo, ¿sí? Que generaban miedo y que generaban un silenciamiento social muy, muy importante de destacar. Es decir, yo coincido con esto que plantea Ulises de que hay una polarización y que están sirviendo para generar un encono y una disputa que puede desembocar en situaciones de violencia. Hace unos días quemaron a unas muchachas y no hubo ningún pronunciamiento del gobierno en Argentina. En México también ha habido fenómenos de gran violencia y no ha habido una respuesta rápida frente a este tipo de cosas. Estamos con esto. Y yo creo que también se han convertido en un arma de doble filo. Hay que tener mucho cuidado. Cuando yo hablaba con mis estudiantes desde el trimestre pasado y en este trimestre de a través de qué medios se informaban, coincidían con lo que tú misma presentabas, ¿no? Y la importancia del Facebook, del Twitter, de Instagram, en fin,
todo el consumo y horas, lo que significa realmente una penetración sistemática y en donde sí ya podemos hablar de no nada más de una sociedad del espectáculo, sino de cómo ha atravesado la epidermis social para formar parte de estructuras sociales y de comportamiento político. Y una última cosa que me interesaría resaltar, no se aleja para nada esto de esto que planteaba un especialista, Zuboff, sobre el capitalismo de la vigilancia. O sea, estamos hablando no nada más de las redes, sino una máquina de negocios que genera grandes dividendos para las empresas, pero también una máquina de construcción de nuevas formas de disciplina social y que está presente en las redes, ¿no? No hay que tenerle miedo a las redes, por supuesto, no estoy diciendo que qué pena que llegaron y están con nosotros, pero sí creo que tenemos que hacer una crítica poderosa desde la academia, desde los partidos políticos, desde los grupos sociales, sobre cómo puede haber un mal uso de las redes sociales, ¿no? Y una afectación en este sentido hacia la democracia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Doctor Steinú, adelante. Sí. Sí, Daniela, la vinculación entre redes sociales y modelo de comunicación política. Bueno, ¿qué ha pasado? Las redes sociales, su impacto ha sido que han quebrado el sistema de comunicación política tradicional que se daba a través de los medios convencionales, radio, televisión y un poco prensa. ¿Por qué? Porque los medios convencionales eran verticales, unilaterales, monopólicos, concentrados, etcétera, permitían muy poca participación de las audiencias o de los ciudadanos. Desde el momento en que surgen las redes sociales a partir de Internet, se ve que este modelo queda arrinconado y queda debilitado. Y entonces las redes sociales abren otro modelo que es horizontal, instantáneo, plural, abierto para todos los sectores y que sobre todo no se requiere ninguna otra requisito para poder participar que simplemente saber manejar un smartphone inteligente. Entonces, esta situación permitió que millones de personas que no tenían acceso a la comunicación pudieran ahora participar en el ámbito político. ¿Y esto qué generó? Pues generó el fenómeno de las benditas redes sociales y malditas redes sociales. ¿Qué son benditas redes sociales? Aquellas que en algún momento han contribuido de manera civilizada, responsable, moderada a respaldar valores o instituciones o procesos necesarios que requiere una sociedad. Las malditas redes sociales, ¿cuáles son? Aquellas que están contribuyendo a boicotearlo. Claro, esto es entrar en un terreno subjetivo para valorar cuándo son malditas y cuándo son benditas. El presidente López Obrador ha utilizado que las redes sociales, mientras lo apoyaron para llegar a la presidencia en el 2018, eran benditas redes sociales. Después, cuando las redes sociales se han convertido en un espacio crítico para pues denostar su gobernabilidad, proceso de gobernabilidad, se convirtieron en malditas redes sociales. ¿Qué habría que hacer? Bueno, primero, establecer un sistema de vigilancia de la infodemia, es decir, de la difusión de mentiras. Y segundo, revisar a fondo la regulación del espacio, de la participación en el sector del mundo virtual, porque todos los sectores son regulados en una convivencia social y el único que no ha quedado regulado es el de las redes sociales. No se escucha, Daniela. Perdón. Doctor José, tus anotaciones finales. Bien, no, a mí me parece muy importante, es un tema muy sugerente. Yo solo quisiera responder a esta pregunta que hacen sobre qué pueden hacer en este momento, ¿no? Para protegerse de la malinformación. Bueno, es muy importante que contrasten la información que llega a sus manos. Si a mí me llega una imagen, es importante que la pueda contrastar con otro tipo de información, como puede ser una estadística, como puede ser un artículo, como puede ser una nota periodística, y ampliarlo más. La posibilidad que nos da Internet hoy es de contrastar justamente mucha información sobre una misma temática. Esto no quiere decir que, si bien es cierto que los memes pueden generar cierto tipo de polarización, esto no quiere decir que necesariamente las personas deben dejar de ver este tipo de contenidos.
La verdad es que los memes son súper divertidísimos, es importante, o sea, uno se entretiene muchísimo en eso y además no solo eso, se pueden obtener información tremendamente importante de la vida social, la manera en la que yo me he enterado de cosas que suceden en Tabasco que ni los periodistas documentan, es a través de memes que hace la gente. O sea, ahí hay una antropología visual importantísima que debe recuperarse para hacer investigación entre los jóvenes. Entonces no se puede descartar esto. Lo mismo pasa con X o con otra cibermedio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejaría ahí. Hay otras discusiones en las que tendríamos que entrar, sobre todo, por ejemplo, yo creo que es todo un tema la regulación, estoy de acuerdo en eso, es todo un tema que habría que tratar en otro momento. Muchísimas gracias. Pues ya no nos da más tiempo de poder contextualizar un poquito más de otras preguntas que se nos están haciendo al chat, pero pues de mi parte les agradezco a los ponentes la participación para poder platicar acerca del impacto de las redes sociales y de los medios en la elección de este 2024. Agradezco, por supuesto, a la audiencia que se tomaron el tiempo de escucharnos y de hacernos algunas preguntas para enriquecer la discusión y, por supuesto, a UAM Conocimiento por la oportunidad de discutir estos temas. Muchísimas gracias. Adelante, Oriana. Muchas gracias, Daniela, doctor Javier, doctor José, doctor Alejandro. Muchísimas gracias por este diálogo tan rico, esta conversación. Y bueno, me quedo también con este comentario que nos manda Ulises, que dice: excelente mesa y excelente moderación. Muchas felicidades a la UAM Xochimilco y a la doctora Daniela Castillo. Entonces, pues ahí lo tienen, el impacto. Y bueno, les recuerdo que esto también se queda grabado para que puedan volver a verlo, para que puedan compartirlo, porque bueno, sabemos que ahorita hay mucha información, pero también algo bueno de las redes es que ahí se nos queda para bien y para mal. Pero bueno, les invito a quedarse unos segunditos conmigo porque les voy a contar lo que viene. La próxima semana, antesito de que entremos en veda electoral, vamos a tener nuestra última mesa y creo que es una mesa que también va a ser muy importante porque vamos a hablar sobre crayón o pluma, seguridad electoral. Entonces, todas esas dudas que les queden sobre cómo votar, es seguro, no es seguro, todo eso lo vamos a estar hablando en esta última mesa. Y es la última donde también se pueden ganar premios, entonces nos vemos por acá a las 7. Y bueno, pues además de eso tenemos otras convocatorias que tenemos abiertas. Por ejemplo, tenemos el concurso de Mi Tesis en 3 minutos, que ya abrió. Mañana tenemos la junta informativa a las 6 de la tarde, entonces si tienen dudas de qué es este concurso, cómo puedo entrar, participen. Recuerden que en esta ocasión está abierto también para profesorado, entonces todo el profesorado de la UAM también puede entrar y sumarse y pues tenemos premios 125,000 pesos en efectivo para las personas que ganen. Entonces nos vemos mañana en la reunión informativa. Y finalmente tenemos también una convocatoria abierta de LGBT más UAM para alumnos y profesores que les guste la divulgación y quieren fortalecer los derechos y visibilidad de la comunidad LGBT UAM. Vayan a este enlace que tenemos para que puedan también sumarse a estas iniciativas que tenemos en pro de esta comunidad. Y bueno, pues finalmente les dejo por acá el código QR para que vayan a registrarse a este enlace y puedan ganarse los premios que tenemos. Por ahí Daniela nos ayudó a generar una pregunta muy interesante, entonces aquí está el código QR y también en los comentarios les vamos a dejar el enlace para que puedan ir y puedan registrarse. Recuerden que solo tienen 5 minutos terminando esta charla. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Le agradezco nuevamente a nuestro panel, nuestro maravilloso panel del día de hoy, a nuestra audiencia y al equipo de comunicación de conocimiento que siempre está detrás de cámaras ayudándonos a que todo salga de maravilla. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.